Hola estudiantes, continuamos en la unidad virtual de aprendizaje número 4 y última del curso. En esta ocasión veremos formularios en Excel. Antes que nada, ¿qué es un formulario? Pues un formulario no es más que un documento, ya sea impreso o digital, que va a tener su propia estructura y su propio formato, que nos va a facilitar la captura, la organización y la edición de la información. Un documento, un formulario impreso, por ejemplo, es cuando nosotros vamos al banco a realizar determinado trámite y nos dan un formulario donde nosotros debemos llenar determinados datos. Eso es a lo que se refiere con un formulario impreso. Un formulario digital contiene además controles y estos controles son los que nos van a permitir a nosotros escribir, modificar, eliminar, buscar datos dentro de nuestro libro de Excel, por ejemplo. Es lo que nos va a permitir esa edición de la información. Estos controles de formulario nos van a permitir a nosotros esa edición de información. En Excel tenemos distintos tipos de formularios. El primero de ellos es el formulario de datos. Tenemos además hojas de datos con controles de formulario, ActiveX y controles de formulario. Y además tenemos formularios en Visual Basic for Application que van a ser totalmente programables. Veremos entonces de qué tratan cada uno de estos controles de formulario o de estos tipos de formularios en Excel. El primero de ellos es el formulario de datos. Este formulario de datos es una forma más conveniente, una forma más fácil de nosotros mostrar una lista, mostrar en una lista todos los encabezados de una única fila. Es decir, nosotros tenemos una tabla donde los encabezados, las diferentes columnas que tienen nombre, apellidos, dirección y ciudad, y entonces este formulario de datos nos permite una forma más fácil, digamos, de ir agregando esa información sin nosotros tener que ir desplazándonos por cada una de las filas que tiene esa hoja de Excel. Imagínense que tuviéramos una hoja con más de 1000 filas, no vamos a ponerles tanto, 1000 filas, donde ya el scroll se nos pasó, tenemos que ir entonces a buscar la fila 1001 para agregar una nueva fila, entonces ya esto se vuelve un poco más tedioso, un poco más trabajoso. Este tipo de formulario nos permite cosas como estas un poco más fácil, sin tener que nosotros ir hasta esa fila, agregar directamente a través de este formulario de datos. Se utiliza además cuando no necesitamos cosas sofisticadas como una lista desplegable, un cuadro de lista, un control de número, cuando son datos que nosotros vamos a escribir directamente, entonces que lo vamos a utilizar, cosas que sean más sencillas, una entrada de datos más sencilla. Este tipo de formulario se los presentamos en esta primera clase introductoria, pero no es un tipo de formulario que vayamos a trabajar durante el curso. Tenemos además los controles de formularios que vamos a utilizar en las hojas de cálculo. Por ejemplo, nosotros vamos a la pestaña de programador y vemos la opción que dice insertar. Y aquí vemos que dicen controles de formulario. Estos controles de formulario son compatibles a partir de la versión 5.0 de Excel. Son compatibles tanto para las versiones de Excel de Windows, de Microsoft, como para las versiones de Excel que son utilizadas en Mac. Están diseñados para usarse en hojas de macros XML, se pueden ejecutar a través de las macros, que vamos a ver cómo utilizamos estos controles de formulario. Por ejemplo, a partir de los botones nosotros podemos llamar a las macros, cosas que hemos visto ya muy por arriba, de forma muy sencilla, lo hemos visto en las clases que hemos visto anteriormente en el curso. Estos tipos de controles de formulario no se pueden agregar a user form. Vamos a ver más adelante qué son estos user form, pero de momento debemos saber que no podemos agregarlos ahí, que no nos sirven tampoco para controlar eventos o para modificar y ejecutar script en páginas web. Algunos de los controles de formularios que nosotros vamos a ver y que vamos a trabajar en el curso, entre los más comunes se encuentra el botón, el cuadro combinado, la casilla de verificación. En esta ocasión, esa casilla de verificación nos permite a nosotros en una lista de opciones escoger más de una opción. El cuadro combinado nos muestra una lista y de esa lista nosotros escogemos algo. El control de números es como una barrita que nos permite a nosotros escribir un número sin tener que escribir el número, sino ir seleccionándolo.
Lo mismo con el cuadro de lista, es muy parecido al cuadro combinado. El botón de opción, muy parecido a la casilla de verificación, con la diferencia en que solo les permite escoger una única opción. Ya los otros controles de formulario, como el cuadro de lista, la etiqueta, nos sirven un poco más quizás para darle un mejor diseño a lo que estamos creando. La barra de desplazamiento también nos funciona muy parecida al control de número. Y estos son algunos de los controles que vamos a ir trabajando en clase, que vamos a ir haciendo ejemplos y ejercicios y vamos a ir viendo cómo se manifiestan cada uno de ellos. Un ejemplo de lo que podemos hacer con controles de formulario es este que les presento a continuación, donde nosotros queremos insertar un pedido de frutas que vienen de determinado país. Nosotros podemos escoger la fruta. Esto que tenemos aquí es un cuadro combinado. Cuando nosotros desplegamos nos muestra una lista. Lo mismo ocurre con el país. Esta cantidad de aquí es la barra de desplazamiento que nos permite a nosotros escoger un número. Nosotros le damos un intervalo que empiece desde un número hasta determinado número. Vemos aquí las opciones que podemos escoger, una de ellas nada más, y los botones de agregar y limpiar. Estos son algunos, como vemos, de los controles de formularios que más nosotros vamos a utilizar. Además, como les había comentado, también tenemos los controles de formulario ActiveX. Estos controles son los mismos controles de formularios que vimos anteriormente, pero que necesitan, no, sino que se les puede dar una mejor presencia. Son opciones, son controles de formularios que nosotros podemos personalizar, que le podemos dar una mejor apariencia, otro tipo de comportamiento, otro tipo de fuente, pero que van a ser los mismos controles de formulario que se le pueden agregar a las hojas de cálculo, pero no son compatibles en las versiones de Mac. No son compatibles en las versiones de Excel que están disponibles para Mac. Por tanto, es solo de conocimiento general para que sepan que existen, pero no van a ser vistos en el curso porque hay algunos estudiantes que trabajan en dispositivos Mac, entonces no podrían utilizar estos dispositivos. De igual forma, tenemos los formularios de usuario o conocidos en inglés como user form. Estos formularios son programables totalmente, se programan a partir de Visual Basic y son creadas a partir de Visual Basic, pero tienen la característica que los controles de formularios que utilizan son controles ActiveX. Por tanto, no están disponibles en Mac, no están disponibles en las versiones de Excel para Mac, por lo que no serán vistos en el curso, pero, vuelvo y repito, es importante que conozcan que existen este tipo de formulario. Y de esta forma hemos dado una pequeña introducción de los formularios en Excel. Muchas gracias, nos veremos en próximos videos para ver cómo trabajan los controles de formularios en Excel.